Bretaña acompaña tus mejores momentos. Buenas noches a todos los televidentes, bienvenidos al noticiero de las 7 p.m. Mi nombre es María Alejandra Cortés, investigadora en estudios epidemiológicos, y el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales que nos van a contar un poco sobre estos estudios epidemiológicos observacionales descriptivos. Nuestro tema de hoy son los estudios epidemiológicos observacionales descriptivos y vamos a empezar con una breve conceptualización por parte de la directora María del Mar sobre qué es la epidemiología. Bueno, muchas gracias, investigadora Alejandra. Tenemos como epidemiología, que es una rama de la medicina que está como encargada de utilizar todas las herramientas, en específico el método epidemiológico, que se basa en el método científico para estudiar la distribución de las enfermedades y el proceso de los determinantes salud y enfermedad. Entonces, gerente Matías, con base en la conceptualización que nos brindó la directora María del Mar, para usted, ¿qué son los estudios epidemiológicos? Bueno, de acuerdo a su pregunta, los estudios epidemiológicos tengo que se basan en el razonamiento y abordaje de un estudio que plantea el método científico. ¿Sobre qué? Sobre la identificación de un problema o dificultad de una sociedad, una enfermedad o fenómeno de salud en la cual se hace la revisión de conocimientos existentes y se formulan hipótesis y objetivos para tratar esta fenómeno o etapa. Y se pueden realizar investigaciones para caracterizar cada una de las etapas sin sucesión. Cada etapa tiene una sucesión y esto no se puede cambiar. Ahora le damos la palabra al director del Ministerio de Salud, Luis Ángel Corrales, para que nos cuente un poco sobre los estudios epidemiológicos observacionales. Bueno, muchas gracias, investigadora María Alejandra. Pues los estudios epidemiológicos observacionales, esos son diseños de investigación que, como su nombre pues lo dice, estos se centran en la observación y se centran en el registro de acontecimientos, sin intervenir en un curso pues natural. Estos estudios observacionales se subdividen en descriptivos, que estos pues se centran básicamente en buscar y describir y registrar las variables en un grupo durante un periodo, y analíticos, que comparan grupos sin asignarles intervenciones. Vamos con el director del Ministerio de Salud Pública, Sebastián Cardona, que nos va a hablar un poco sobre los estudios epidemiológicos observacionales descriptivos. Muchas gracias, señora investigadora, claro que sí. Los estudios epidemiológicos observacionales descriptivos básicamente se refieren a la descripción detallada de los fenómenos de salud y enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente se basan en la observación, el cuidado y el registro de objetivamente cada uno de los hechos que ocurren en cuanto a la salud. También podemos decir que se organiza y se resume la información de eventos o de los casos de una enfermedad de acuerdo a los determinantes que rija cada persona, como lo puede ser el tiempo, lugar y la misma persona en este caso. Bueno, también cabe resaltar que los estudios descriptivos valoran la frecuencia y la distribución de las enfermedades básicamente en cada una de las poblaciones, con relación a las variables de la persona, lugar y tiempo. Entonces, ¿usted considera que estos pueden aportar indicios que contribuyen a generar hipótesis? Claro que sí, ya que sobre asociaciones entre otros factores de exposición y estados sobre la enfermedad, básicamente generan estos indicios. Ahora tenemos una pregunta para los señores directores, y en este caso queremos que nos hablen un poquito sobre las variables de tiempo, lugar y persona. Claro, investigadora Alejandra, me gustaría tratar el tema sobre las variables de tiempo, estas que están relacionadas, digamos, con las estaciones, con la hora. Asimismo, se puede describir de generación en generación, en décadas, es decir, en el tiempo en que ocurre este tipo de situación o fenómeno. Bueno, en cuanto a las variables del lugar, tenemos pues que son las características demográficas, zona rural, urbano-rural, en el caso hasta del lugar de nacimiento, temperatura, la misma humedad, suelo, vegetación, entre otras podemos encontrar la fauna, población que la habita, y entre muchas más podemos encontrar muchas variables. Bueno, ahora en cuanto a las variables de personas, que estas pues constituyen atributos biológicos, sociales o culturales que influyen en la presencia de la enfermedad, tales como la etnia, el estado civil, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, las características endógenas, el estilo de vida y el sexo.
entre otras pues, características. Directora María del Mar, por favor, ¿nos puede contar un poco sobre los tipos de estudios epidemiológicos observacionales descriptivos? Claro, digamos que al momento de hablar de los tipos de estudios tenemos que conocer que los observacionales se dividen en descriptivos, analíticos y experimentales. Pero como hoy nos convoca los tipos de estudios observacionales descriptivos, vamos a hablar prácticamente o resumir los estudios de transversales y los ecológicos. Por lo tanto, directora, si me permite, me gustaría que el director del Hospital Santa Sofía diera a conocer los tipos de estudios transversales. Entonces, por favor, señor gerente, le damos la palabra para que nos cuente sobre estos tipos de estudios. Muchas gracias, investigadora. Bueno, ahora voy con los estudios de corte transversal. Los estudios transversales evalúan simultáneamente la exposición de la enfermedad en una población bien definida, haciendo que en un momento determinado en estos estudios se selecciona una muestra de población y se analiza la frecuencia del factor de riesgo y la enfermedad. Posteriormente a esto se realiza como la prevalencia de la enfermedad entre aquellos del factor de riesgo y los que no presentan esta población. Bueno, en cuanto a los estudios ecológicos, tenemos que esos estudios van a utilizar datos poblacionales que se van a encargar como de realizar una comparación de distintos factores de las enfermedades, donde se va a estudiar, digamos, un grupo pero de diversos tiempos o ya sea diversos grupos pero en un mismo periodo. Asimismo, va a tratar sobre como las variables de edad, sexo, variables socioeconómicas o geográficas. Directora, ¿y por qué se dice que su principal ventaja es que se pueden realizar rápidamente y a un bajo costo? Digamos que esa principal ventaja se debe a que tiene un acceso a la información muy fácil. Por ejemplo, se puede utilizar los censos, también las tasas de mortalidad, algunos casos, otras así características o pues que se tiene fácil acceso en los registros. Directora María del Mar, me gustaría que nos compartiera un poco sobre el estudio ecológico de incidencia de enfermedad intestinal en Europa, del que se ha hablado mucho últimamente, el estudio EPICOM. Claro, por ejemplo, digamos, en la pantalla que vemos atrás, vemos que hay un mapa donde refleja en las zonas de color negro que hay nuevos diagnósticos de esa enfermedad, donde hay mayores de 20 casos por 100.000 habitantes. En el gris oscuro también se ve de que hay nuevos diagnósticos entre 10 y 20 habitantes por 100.000 habitantes, y en el gris claro solamente hay menos de 10 casos o diagnósticos por cada 100.000 habitantes. Ahora queremos saber un poco sobre las ventajas y las desventajas que tienen los estudios tanto en corte transversal como los ecológicos. Entonces le vamos a dar la palabra al director Sebastián para que nos hable un poco sobre esto, sobre los estudios de corte transversal. Bueno, claro que sí, sobre estudios de corte transversal podemos decir principalmente que son los que proveen evidencia de la asociación estadística válida para variables inalterables en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? O entre ellas cuáles encontramos: sexo, raza o grupo sanguíneo. También se puede decir que hay un control en la selección de sujetos y las mediciones. Permite estudiar diferentes desenlaces, no existen pérdidas de seguimiento, son rápidos y económicos. Es una de las principales características o ventajas de dichos estudios. Constituyen el primer paso para estudios posteriores. Como algunas desventajas podemos encontrar entre ellas: no útiles para estudiar enfermedades, no permitir establecer relación causal, no permitir establecer inadecuada o una incidencia que no se pueda mediar en este caso, no permite establecer tampoco un riesgo relativo y tampoco pues podemos presenciar una relación causal. Ahora le damos la palabra al director Ángel para que nos hable sobre estas ventajas y desventajas de los estudios ecológicos. Bueno, primero que todo voy a iniciar con las ventajas de los estudios ecológicos. Estas pues permiten comparar las frecuencias de enfermedad entre diferentes grupos durante un mismo periodo de tiempo o en una misma población en diferentes periodos de tiempo, que esta pues permite pues formular unas hipótesis. También otra ventaja serían pues que son rápidos y económicos. Ahora voy con las desventajas. Las desventajas de los estudios ecológicos, primero que todo, es que no permiten asociar una exposición, enfermedad o enfermedad. Dos, que no se puede controlar el efecto de potenciales confundentes. Y tres, que una falta de correlación puede no significar una falta de asociación entre la exposición y el estudio, y en el estudio.
Bueno, Lenny, por ejemplo, cuando hablamos también de los estudios observacionales, tenemos de que se dividen de incidencia y prevalencia. Y digamos que la diferencia entre estos dos es que los de prevalencia a la hora de hacer el estudio son los que, digamos, que ya cuentan con la enfermedad. En cambio, los de incidencia son aquellos que a medida que se va formando el estudio o se va haciendo la observación del estudio, adquieren esa enfermedad o ese trastorno, digamos, durante ese periodo. Entonces, para nosotros los estudios descriptivos tienen como propósito observar y documentar de manera precisa los fenómenos relacionados tanto con la salud como con la enfermedad. Este tipo de estudio va a estructurar esta información dependiendo de las variables de tiempo, lugar y persona, lo que va a facilitar analizar cómo se van a distribuir y con qué frecuencia estas enfermedades van a ocurrir en una población. Aunque este tipo de estudio no busca como tal identificar el tipo o las causas, es fundamental para que identifiquemos los patrones y también podamos generar una hipótesis sobre posibles vínculos entre factores de riesgo y también condiciones de salud o de enfermedad. Ahora, director Sebastián, ¿nos puede por favor contar cuáles son las fases o los componentes del diseño de este estudio? Claro que sí, algunos aspectos básicos a tener en cuenta es la definición de la población objeto de estudio, diferenciando claramente que entre la población objetiva y la población de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Siendo así la primera en conjunto de todos los individuos a los que pretende explorar, los resultados obtenidos, y la segunda población de la que se obtendrán algunos individuos de la muestra estudiada. En primer lugar, observar o conocer la frecuencia y distribución de las enfermedades. ¿Y cuál es la función de estos patrones de frecuencia y distribución? Pues su principal función es básicamente que dan lugar a la hipótesis de asociación entre enfermedades y un determinado factor. Y finalmente, ya como tal, se diseña un estudio experimental para verificar y refutar la hipótesis planteada. Ya. Si bien nosotros sabemos que se suelen presentar variadas formas de esquematizar este proceso, pero cuéntenos por favor en general cuáles son los factores en los que todos estos tipos de estudios coinciden. Listo, los factores para que estos estudios coincidan son varios puntos. Primero les voy a explicar 6 puntos para hallar el planteamiento de la información y seguir con los siguientes. Listo. Primero tenemos como primer punto que viene siendo la concepción y la idea. Segundo punto, el planteamiento del problema de investigación. Tercer punto, los objetivos de la investigación. Cuarto punto, la revisión conceptual del tema, como lo vienen siendo bibliografías, antecedentes, estadísticas y entre otros. Y la formulación del marco teórico, finalmente formulando una hipótesis. Y por último, cuéntenos cómo se da el planteamiento de una hipótesis. Bueno, para el planteamiento de una hipótesis necesitamos la descripción de varios fenómenos que se realizan de la epidemiología de manera descriptiva. Se sugieren explicaciones posibles de los factores o variables involucrados por el proceso causal del objeto de estudio, puede ser de salud o enfermedad. Surge así la formulación de la hipótesis, la cual puede definirse como una explicación posible completa o parcial sobre una enfermedad o salud. Estas hipótesis surgen de observaciones clínicas, epidemiológicas y en laboratorios relacionados con el evento estudiado. Desde el punto de vista de epidemiología, la fase de la epidemiología descriptiva o bien el estudio de la investigación descriptiva ha sido de gran proveedora para las hipótesis en relación con los importantes problemas de salud contra la epidemiología. Bueno, después de plantear una hipótesis viene la planificación del estudio. Por favor, cuéntenos qué comprende esta planificación del estudio. Bueno, esta planificación del estudio comprende algunos puntos como lo son la selección de variables, definición de categorías y escalas de medición, definición de las unidades de análisis, elección del diseño de investigación, definición de universo, muestra, técnica y técnica de muestreo, elaboración de instrumento y de los procedimientos de medición, pruebas de confiabilidad y validez del instrumento, plan de análisis de los datos y prueba piloto. Aquí continuamos con los puntos después de los cuales se desarrolla la hipótesis. Tenemos como primer punto la recolección de los datos, el procesamiento, análisis e interpretación de los resultados, conclusiones y sugerencias, y al final se genera la elaboración del informe para, recopilando todos estos datos, realizar algo en específico. Ahora le damos la palabra a la directora y al gerente para que nos hablen sobre las ventajas que tiene este tipo de estudio. Claro, por ejemplo, tenemos como una primera ventaja de los estudios epidemiológicos, es que va a identificar los factores de riesgo. Eso nos va a ayudar como a mirar
las causas y aquellos factores de riesgo para poder intervenir. Asimismo, como otra ventaja, tenemos la evaluación de la distribución de las enfermedades, que también nos va a ayudar a mirar cuáles son las variables o cómo se distribuye la enfermedad en la población. Tenemos también la planeación y la evaluación de las intervenciones, donde vamos a poder brindar políticas públicas de salud. Asimismo, vamos a ayudar a la prevención y control de las enfermedades, ayudando como a las intervenciones de atención primaria en salud, y también aquí ya desarrollar estrategias de prevención primaria y secundaria. Bueno, de acuerdo al planteamiento principal, tenemos otros 3 puntos, los cuales son el apoyo a la toma de decisiones basadas en la evidencia, que después que ofrecen datos fiables y objetivos para guiar decisiones en la salud pública, lo que nos ayuda a la asignación de recursos y formulación de políticas. Del segundo punto tenemos la contribución a la investigación científica, que esta genera conocimientos sobre nuevas enfermedades o cambios en patrones epidemiológicos que sirven como base para otros estudios experimentales. Y como tercer punto tenemos el impacto económico, que al identificar los factores de riesgo y promover la prevención pueden reducir costos asociados al tratamiento y hospitalizaciones, ayudan a calcular la carga económica de enfermedades orientando decisiones del presupuesto. Ahora que sabemos que las principales ventajas de este tipo de estudios son los costos y la rapidez en la que se realiza, ahora vamos a hablar un poco sobre las desventajas a cargo del director Sebastián. Bueno, claro que sí, una de las principales desventajas son los sesgos y errores. ¿Por qué? Porque tenemos entre ellos de selección que puede ocurrir pues si las personas incluidas en el estudio no son representativas en la población objetiva. Otra entre ellas tenemos la información, que son errores de recolección de datos, como la información incorrecta o incompleta en dichos determinados casos de información, ya que entre ellos tenemos los errores de recolección de datos, como la información incorrecta o incompleta que afecta directamente el resultado. Otro de ellos tenemos el factor, en cuanto a factores no controlados que pueden influir en la relación entre la exposición y el resultado estudiado directamente. Otra desventaja vendría siendo como tal las limitaciones metodológicas. ¿Por qué? En estos estudios observacionales se establecen relaciones de causa-efecto difícilmente. ¿Esto qué quiere decir? Que ocurre una generalización de los hallazgos que pueden no ser aplicables a otras poblaciones debido a las diferentes contextualizaciones. Bueno, otra desventaja serían pues los requerimientos de tiempo y recursos, que estos pueden llegar a tener una duración prolongada que puede llegar a tardar años o décadas. Ahora otra desventaja sería pues los problemas éticos, que estos pueden exponer a los participantes a ciertos factores de riesgos deliberadamente pueden ser inaceptables. Y otra desventaja es la complejidad en el análisis de datos. Bueno, de acuerdo a la pregunta planteada, se están realizando varios estudios, los cuales son: en mi caso se están realizando 2 proyectos en los cuales es la conformación de las redes integrales e integradas de los funcionarios de salud pública en Colombia. Específicamente se está trabajando en el componente académico para el departamento de Caldas. Ese es un proyecto que se viene realizando en 11 departamentos de Colombia. La Organización Panamericana de Salud, la Escuela Andaluza de Salud Pública, el Ministerio de Salud, la Asociación Colombiana de Salud Pública, y lo que se busca con esto es establecer desde la academia el modelo de relacionamiento entre la academia y la autoridad sanitaria, que con esto que nos permitiría brindaría, lo que nos permite es fortalecer todo el tema de conformación de estas redes. Asimismo, el otro proyecto, digamos, que se tiene como en nuestros estudios es como un diálogo que tuvimos con la profesora que enseña salud pública en la Universidad Autónoma de Manizales, que esta está trabajando como en un consenso donde, digamos, abarca a varias universidades de Colombia y Latinoamérica, que se trata sobre el concepto latinoamericano de la cardiología, en el cual, digamos, que se pregunta como a los estudiantes de la clínica IPS-1 acerca sobre aquellos, o sea, como que si cumplen los parámetros de ese consenso de cardiología, digamos, para en la misma finalidad. O sea, porque en la clínica no se ve como la coherencia de lo que es el consenso y de las entrevistas que se le hacen a los estudiantes. Asimismo, tuvimos un acercamiento en la universidad donde también una directora de salud pública nos dio a conocer de que esos estudios tenían como algo muy importante, y era que podían como recaer en la subjetividad. Entonces, como decía mi compañero anteriormente, esa desventaja de aquellos componentes éticos, pues también como que se crean en este tipo de estudios donde pueden ser subjetivos o caer, digamos, en las observaciones propias.
Bueno, y hasta aquí nuestra emisión de las 7 pm. Muchas gracias a los directores y al gerente por acompañarnos el día de hoy y aportarnos esta información tan valiosa para la salud pública. Muchas gracias, señora investigadora, por su invitación al noticiero, que hago muy agradecido con usted. Sí, asimismo, señora investigadora y televidentes, quedamos muy agradecidos por hacernos partícipes de esta investigación. Le doy gracias a la investigadora y al noticiero por la invitación. Muchas gracias tanto a la investigadora María Alejandra como a los televidentes por darnos este espacio para proporcionar más información. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor.